Hola, bienvenidos a la primera clase de este taller gratuito Crea tus jeans. Vamos a comenzar esta primera clase con los materiales textiles y habidos que vamos a utilizar. Primero necesitamos materiales para patronar. Vamos con las reglas de patronaje. Si no tienen estas reglas pueden utilizar la escuadra y pueden trabajar las curvas a mano alzada. Necesitamos portaminas y borrador. El portaminas recomiendo .5, .7 para hacer los patrones, ya que si trabajamos con una mina mucho más gruesa, esta va cambiando su bisel o su forma y esta nos puede agregar milímetros a las medidas. También necesitamos papel para patronar. Puede ser papel bond, puede ser papel craft o puede ser papel periódico. La moldería yo la voy a estar trabajando a cuarto de escala para que ustedes puedan tener una mejor visualización de los trazos. Si van a trabajar a un cuarto a media escala pueden trabajar con este tamaño de papel, y si van a trabajar a escala real pueden comprar pliegos de papel. Necesitamos papel calcante o mantequilla o la rueda o rodaja calcante. En este caso yo voy a estar utilizando la rueda o rodaja calcante para, como su nombre le indica, calcar algunas piezas de los moldes. Necesitamos también el patrón básico del pantalón. El básico que yo trabajo trae las costuras de rodilla, bota y acá parte de la cadera en el posterior. Voy a trabajar de esta forma porque si ustedes observan en los jeans, el posterior siempre está más tirado hacia adelante, abarca más. ¿Y esto por qué? Porque en el posterior tenemos el glúteo y al tener el glúteo debemos tener un poco más de medida en esa zona. Textiles y avíos. Vamos a utilizar una tela que se llama denim. Este patrón que vamos a realizar es para tejido plano, un tejido que no estira. Hay este denim que es rígido y hay denim stretch. En este caso necesitamos el rígido, ya que si vamos a trabajar stretch necesitamos hacer un porcentaje de elongación. También pueden trabajar este pantalón 5 bolsillos o jean con una tela que se llama drill. Este drill también tiene que ser rígido. O pueden trabajar con otro tipo de textiles que sean rígidos y que sirvan para pantalón. Necesitamos también hilos. Pueden trabajar con el hilo convencional o si quieren que se vea un poco más profesional el jean o el pantalón, pueden utilizar este hilo que en Colombia se consigue como pespunte. Este, por ejemplo, tiene acá el calibre y para qué se puede trabajar. Este es un poco más grueso que el tradicional. Pueden utilizar hilo a tono o parecido. O pueden trabajar con este color que es el que más se ve en los jeans. Si van a trabajar en máquina familiar, van a utilizar una aguja de calibre 16. Si van a trabajar en máquina industrial, van a trabajar con un calibre 100. Necesitamos botones de golpe, que son estos, y este viene con este tornillito. Necesitamos también un cierre de cobre. Este cierre yo lo voy a utilizar de 20 centímetros porque a mí me gustan los pantalones muy tiro alto, entonces para que pueda abarcar un buen espacio utilizo este de 20 centímetros. Esos 20 centímetros van de este punto o de este tope a tope. Si yo lo mido, acá tenemos 20 centímetros. Bienvenidos a esta clase número 2, que es la transformación del patrón del pantalón básico. Hay un punto que quiero aclarar. Los patrones del pantalón básico van desde la cintura.
o hasta la cintura. Debo tener muy en cuenta que si va hasta la cintura y le voy a colocar una pretina, debo descaderar igual este delantero y el posterior. Supongamos, si voy a hacer una pretina de 4 centímetros, tengo que descaderar esos 4 centímetros, porque si no descadero esto, pues esta parte me va a quedar hasta la cintura y la parte de la pretina me va a quedar mucho más arriba de la cintura. En el patrón yo no lo voy a hacer porque yo tengo un molde que lo hago descaderado de una vez para poder hacer estos trazos. De este punto, si yo quiero una pretina de 4, pues empiezo a descaderar esos 4 y cortaría esa parte, tanto el delantero como el posterior. Acá tenemos los patrones básicos del pantalón femenino. Tenemos delantero y posterior. Vamos a comenzar con el posterior. Yo voy a estar trabajando con un marcador para que puedan visualizar mejor el trazo. Vamos a comenzar haciendo una línea guía en vertical para ubicar el molde. Tomamos el molde y la línea de aplomo o la línea de hilo debe ir con esta línea de esta forma. Ubico acá que me casen las dos líneas y también acá, y comenzamos a calcar. Trazamos también estas líneas porque de pronto las podemos necesitar. Ahora, este pantalón tiene un contorno de bota y de rodilla de 44 centímetros. Yo voy a ampliar un poco más esta bota. Yo quiero que esta bota, que esta rodilla y esta bota me queden de 55 centímetros de contorno. O sea que de este punto hacia la derecha y de este punto hacia la izquierda voy a marcar esa medida. Esto ustedes lo determinan. Se pueden medir la rodilla y van ampliando el metro y mirando dónde creen que les puede quedar mejor. Yo voy a dejar esta misma medida tanto para la rodilla como para bota. Uno estos puntos. Y ahora uno estos puntos de rodilla con el de tiro en ambos lados. Ahora vamos a comenzar con los bolsillos. Vamos a empezar con la boca de bolsillo. ¿Cuál es la boca de bolsillo? Esto. Ustedes determinan qué tan ancho y qué tan largo quieren que quede. Este es un pantalón de hombre. Este, por ejemplo, tiene 11 centímetros y 7 centímetros. Pero yo lo voy a hacer de 8 y 9 centímetros por acá porque no quiero que me quede la boca muy grande. Ustedes ya determinan de cuánto lo quieren dejar. Yo lo dejo de 8, de este punto hacia la derecha 8 centímetros. De este punto hacia abajo le voy a colocar 9 centímetros. Puedo escuadrar uniendo estos puntos para poder hacer bien esta boca de bolsillo. Yo la voy a hacer a mano alzada de esta forma. Esta pieza se va a perder en este pantalón, o sea que nosotros vamos a cortar por acá y por acá. Ahora necesitamos sacar la vista, que es esta pieza que vemos acá, que es la que va pegada del bolsillo. Esta pieza tiene que quedar más grande obviamente que la boca de bolsillo, porque si no
esta vista se me saldría de esta forma. Yo la voy a colocar de 4 centímetros. De este punto hacia la derecha 4 centímetros. De este punto hacia abajo 4 centímetros. Si ustedes cuentan con más tela, la pueden hacer mucho más grande. Y podemos hacer lo mismo, escuadrar estos puntos para que nos quede mejor la vista. Esto también lo voy a hacer a mano alzada. De esta forma. En morado tenemos la boca de bolsillo. En azul tenemos la vista. También pueden hacer un relojero, en este caso no lo voy a hacer porque yo los hacía antes en los pantalones, pero la verdad como que no lo utilizo mucho. Esto sería también como más decorativo. Les voy a hacer una muestra de cómo se haría. Tienen que tener en cuenta que esta vista sí sale completa esta parte porque es lo que me va a tapar. A partir de esta parte superior, que es la cintura, hacia abajo, podemos bajar 5 centímetros. Y de este punto hacia acá, lo podemos dejar a 2,5 o a 3. Escuadramos y llevamos hasta la vista. De esta forma. Más adelante obviamente a eso le vamos a agregar costuras, porque si lo dejamos en esta medida y no tenemos las costuras de arriba y las de al lado, nos va a quedar mucho más pequeño. En amarillo es el relojero, que quedó de 5 centímetros por 10. Pero este relojero lo determinan ustedes de acuerdo a su boca de bolsillo. Por ejemplo, acá tenemos la boca de bolsillo. Tenemos que tener en cuenta esto, que se vea este bolsillo. Y acá podemos ver que este relojero va hasta la vista. Necesitamos hacer los bolsillos. El bolsillo de este punto azul hacia la derecha, voy a correr 2 centímetros. Y el largo lo voy a dejar por esta línea, que es mi línea de cadera. Podemos escuadrar y realizamos ese bolsillo, que sería el forro. Acá ya tendríamos los bolsillos terminados. Para el delantero necesitamos otras dos piezas que es la aletilla y el aletillón. Esta pieza que tenemos acá sería la aletilla, la que va sencilla, y el aletillón es la que va doble. ¿Cómo sacamos esta medida? Necesitamos el cierre y vamos a medir todo el cierre completo. Yo estoy utilizando un cierre de 20 centímetros que va de tope a tope y la medida completa me da 24,5. Voy a hacer una pieza de 24 por 5 con un ancho de 4. Esta pieza sería la aletilla. Ahora necesitamos el aletillón, que es el mismo largo de la aletilla por el ancho doble de la aletilla. De ancho 8 centímetros y 24,5 centímetros de largo.
y esta sería el aletillón. Y acá ya tendríamos el molde completo. Necesitamos despiezar todo esto. Es donde pueden utilizar la rodaja o el papel calcante y sacan pieza por pieza. En este caso lo voy a hacer con la rodaja. Vamos a calcar completamente todas las líneas y sobre todo la línea de hilo. Acá ya tengo el despiece. Tenemos el delantero que va 2 por talla en tela. Tenemos los bolsillos, este que va al fondo y este que va con la boca de bolsillo. Este es 2 por talla, va en forro o tela forro, y este es 2 por talla y va también en forro. Tenemos esta pieza que es la vista de bolsillo que va 2 por talla en tela. Tenemos el relojero que también debemos agregarle las costuras. Si voy a hacer acá doble doblez, necesito hacerle de esa forma la costura, al igual que acá. Por acá tenemos el relojero. Y tenemos la aletilla y el aletillón. Es 1 por talla y 1 por talla. El relojero también es 1 por talla y va al lado derecho. Estas son las piezas que tenemos para el delantero. Ahora vamos a realizar el posterior. Vamos a trazar una línea guía para poder ubicar el molde. Tenemos el patrón posterior, ubicamos la línea de hilo con la línea guía. Este básico tiene una pinza de 3 centímetros, no la voy a colocar, voy a eliminarla por el costado. 3 centímetros. Los elimino por el costado. Vamos a hacer la almilla o la cotilla, que es esta parte de acá. De este punto hacia abajo voy a colocar 8 centímetros, que es la parte del tiro, y de este punto hacia abajo voy a colocar 5. Esta medida también depende de cómo quieres que sea esa cotilla o esa almilla. Voy a unir estos dos puntos de esta forma. Vamos a pasar a la parte del bolsillo. El bolsillo lo pueden trabajar aparte, hacen un cuadrado, o lo pueden trabajar en este mismo patrón para así tener de una vez la ubicación de ese bolsillo. Este bolsillo lo voy a hacer de 12 de ancho por 14 de largo. Una medida estándar es 14 por 16, pero eso también depende de la talla que estemos trabajando. Porque si por ejemplo este pantalón es una talla muy grande, me va a quedar mucho espacio y por ende puedo determinar esta medida del bolsillo de acuerdo al contorno que yo tenga. En el costado hacia adentro voy a marcar 4 o 5 centímetros dependiendo de tu bolsillo y del espacio que tengas. Voy a escuadrar estos puntos. De este punto hacia abajo me quedó de 3 centímetros y de este punto hacia abajo me quedó de 5 centímetros. Determino el largo, que dije que quiero de 14 centímetros, y escuadro también. Acá ya tenemos el bolsillo. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a darle forma.
De este punto hacia arriba podemos subir 3 centímetros y lo mismo para el otro lado. Si esta medida tiene 12 centímetros, voy a sacar la mitad, que son 6, y voy a hacer una línea guía para que ambos lados me queden iguales. Y acá tenemos el bolsillo. Ahora lo que vamos a hacer es despiezar. Acá está Caterina del futuro, porque cuando estaba haciendo la adición se me olvidó agregarle en el contorno de bota lo mismo que habíamos hecho en el delantero. Entonces teníamos una bota y una rodilla de 44 centímetros, pero la ampliamos a 55. Este 55, si lo dividimos en 4, me da 13,7. Esa medida debo replicarla acá, pero agregándole 2 centímetros de costura, porque mi posterior va a tener agregadas esas costuras. O sea que me quedaría de 15,7. Agrego esa costura tanto en la rodilla como en la bota y uno esos puntos. Y acá ya tenemos el despiece: pantalón, almilla y el bolsillo. Recuerden agregarle la costura también al bolsillo. En este caso la parte superior va con doble doblez, o sea que si vamos a hacer este dobladillo de 1 centímetro, le vamos a colocar 2 centímetros, y lo mismo le vamos a colocar acá en los costados y en la parte inferior. Es importante que marquen bien las piezas. Por ejemplo, la almilla, yo siempre le pongo cuál es el costado y cuál es el tiro y qué parte va unida con el pantalón. Tenemos la cotilla, esta va con el hilo de esta forma. El pantalón, que es en tela, son 2 por talla. Esta cotilla van 2 por talla, y el bolsillo va en tela y es 2 por talla. Acá tenemos las piezas del delantero y las piezas del posterior. Ahora necesitamos sacar la pretina y los pasadores. Los pasadores yo los voy a hacer de un ancho de 5 centímetros para doblarlos, y la pretina tiene que ir del largo del contorno de cintura que tiene este pantalón, y adicional debemos agregarle lo que va con el atletillón, que me sumaría 4 centímetros más la costura. Hola, bienvenidos a esta clase número 3, que es la de corte. Vamos a imaginar que esta es nuestra tela, que este es el derecho y acá tenemos el revés. Antes de cortar les quiero explicar algo, que es los sentidos de la tela. Entonces tenemos el hilo o urdimbre, que está de manera vertical y es el largo de la tela. Las prendas cortadas en este sentido se deforman menos, tienen mayor resistencia y mayor rigidez, sesgo o bies. Las prendas cortadas en este sentido dan mayor elasticidad y flexibilidad. Tenemos acá contrahilo o trama. Este es el ancho de la tela y tiende a ceder un poco más. Por acá tenemos el orillo. El orillo viene aproximadamente como de 2 centímetros, y este espacio no lo debemos tocar con el molde, porque este orillo me quedaría en la prenda y eso no da buena presentación y se puede dañar la prenda más fácilmente. El orillo son las terminaciones del ancho de la tela o el borde final del ancho.
También sirve para identificar el derecho y el revés de la tela. ¿Cómo se identifica? En el derecho de la tela va a estar los punticos, pero van a estar lisos. Y en el revés van a estar como si hubieran metido unos alfileres. Esta tela tiene el ancho que viene más o menos de unos 50 centímetros. Pero hay unas telas que pueden venir con más centímetros de ancho o menos. Siempre tienen que tener en cuenta el ancho de la tela que van a comprar. Cuando yo compro la tela, ella me la venden así, doblada. Y la necesitamos también doblar para que nos salgan las piezas completas. O, por ejemplo, si yo necesito sacar ese pantalón, pues de una vez lo coloco doblado y saco dos piezas de una vez. Es preferible que corten los moldes con el revés de la tela, pero yo voy a hacer la demostración con el derecho para que puedan visualizar mejor. Tenemos el molde del pantalón delantero y posterior. Esta línea de hilo es súper importante para hacer el corte, porque nosotros vamos a empezar a ubicar el molde y de este borde de la tela a la línea de hilo me tiene que medir lo mismo, tanto en la parte superior como en la parte inferior, en ambos. Yo no puedo poner los moldes de esta forma, sino que tengo que cuadrarlos muy bien, porque si no se me empieza a virar la bota. De este punto superior que está mi línea de hilo vamos a medir. En este caso me da 17 centímetros. Esos 17 centímetros me tiene que dar igual acá. Por ejemplo, me da mucho más. Si yo lo dejo así, me estaría dando 20 centímetros. Tengo que empezar a cuadrar esto. O simplemente tomo como referente acá, coloco en 20, fijo con alfileres, en este caso le estoy poniendo pesas, y acá me tienen que dar esos mismos 20. Entonces giro un poco este molde, de esta forma, y fijo. Y lo mismo vamos a hacer con el posterior. Por ejemplo, acá tengo el orillo, yo no puedo meter este patrón de esta forma. Miro si me da de este lado y lo voy cuadrando. Acá tengo 54 y me tiene que dar lo mismo acá. Acá sería 54. Giro un poco el molde. Ahí estaría. Y luego empiezo a ubicar las otras piezas. Los forros de bolsillo van en otra tela, puede ser una tela dacrón o cualquier tejido plano que sea resistente. Ubico aletilla, aletillón, la vista, la cotilla o la almilla, relojero y el bolsillo posterior. Recuerden que la aletilla y aletillón y el relojero van uno por talla. Entonces si quiere primero cortan estas y luego el sobrante que les queda acá empiezan a cortar las otras. Recuerden ahorrar también tela, ubiquen bien los moldes, hagan de cuenta que están jugando Tetris, empiezan a acomodar las piezas y principal que todo esté con sus hilos correctos. Por ejemplo, la vista del bolsillo va con el hilo de la tela, todas estas piezas van al hilo de la tela. Acá ya tengo los moldes en la tela. Está el delantero, el posterior. Acá tengo el aletillón, la aletilla, la almilla, el bolsillo posterior, la vista de bolsillo. Tengo los forros de bolsillo. Acá no tengo relojero porque no lo voy a utilizar. Por acá tengo la pretina y ya me falta sacar la tirita de los pasadores que la voy a sacar por acá. También recuerden ahorrar tela, que esos pedacitos les pueden servir para otras cosas. Necesitamos entretelar unas piezas. Está la pretina, pero solo vamos a entretelar la mitad. También necesitamos entretelar la letilla y el letillón. Acá ya tengo los moldes en la tela. Está el delantero, el posterior. Acá tengo el aletillón, la letilla, la almilla, el bolsillo posterior, la vista de bolsillo. Tengo los forros de bolsillo. Acá no tengo relojero porque no lo voy a utilizar. Por acá tengo la pretina y ya me falta sacar la tirita de los pasadores que la voy a sacar por acá. También recuerden ahorrar tela, que esos pedacitos les pueden servir para otras cosas.
Necesitamos entretelar unas piezas. Está la pretina, pero solo vamos a entretelar la mitad. También necesitamos entretelar la letilla y el letillón. Primero debemos preparar las máquinas de coser. En la parte superior de la máquina plana vamos a colocar el hilo de pespunte calibre 25 para jeans y en la parte inferior donde va el portacarretes o portabobinas colocaremos un hilo menos grueso para que el hilo no se nos reviente. Voy a estar trabajando también con mi máquina fileteadora con puntada de seguridad. Al tener este tipo de puntada me ahorra el paso de unir con la plana. En la máquina plana debemos tener en cuenta que la aguja es calibre 100 o 110 dependiendo del grosor de tu tela. En este caso utilizaré 100. Recuerden hacer pruebas en retazos de tela para determinar cómo quedan las puntadas. Vamos a comenzar fileteando los tiros del delantero, lado izquierdo y lado derecho por separado. Las vistas de bolsillo por el lado curvo, también por separado. Y la aletilla y el aletillón dejando una parte sin filetear. En esta parte del video vengo del futuro haciendo una pequeña aclaración. El aletillón va a doblez de tela y se cose de esta misma forma. Vamos a colocar el cierre encima del lado izquierdo del pantalón para hacer una marca hasta donde va el tope del cierre en la parte inferior. En la parte superior lo dejamos de esta forma, este espacio que me queda ahí es para colocar la pretina. Ahora cosemos a 1 centímetro lado izquierdo del delantero con la letilla con derechos de la tela, hasta donde hicimos la marca del tope del cierre en la parte inferior. Vamos a planchar la letilla, ubicamos el cierre del pantalón con la letilla de esta forma. El borde del cierre tiene que ir con la unión del lado izquierdo del pantalón y aletilla. Y vamos a coser por el otro lado del cierre. Podemos fijar de esta forma el cierre para que no se vaya a mover. Vamos a levantar la pestaña del cierre para no coser esta. Hacemos la J, esta la pueden hacer de 3 centímetros y otra costura paralela a esta al ancho del prensatelas. Ojo, no deben pasar la aguja por el tope del cierre porque podemos romper la aguja muy fácilmente. Luego de haber cosido esto, vamos a tomar el aletillón con doblez de tela y lo vamos a colocar debajo del cierre y cosemos uniendo estas dos piezas como se muestra en el video, recordando que el aletillón va doble. En el lado derecho del pantalón, en la parte del tiro, vamos a hacer un doblez de 1 centímetro, como se ve en el video. Podemos planchar esta parte.
Luego de haber doblado, la vamos a montar en el cierre con el aletillón que también ya está por debajo del cierre, como lo vemos acá en el video. Vamos a coser hasta la parte de abajo. Y nos queda así. Ahora vamos a montar este doblando también a 1 centímetro en la parte derecha, de esta forma. Ahora vamos a coser los bolsillos. Acá tenemos la vista con el bolsillo de ambos lados. Vamos a coser a 1 centímetro. Si van a colocar el relojero, lo tienen que colocar primero en la vista. Y vamos a coser al ancho del prensatelas. Vamos a utilizar el forro con la boca de bolsillo. Y esta la vamos a coser derecho con derecho de telas y la vamos a coser por esta boca de bolsillo, por la parte curva. Y así nos queda el bolsillo. Ahora debemos voltear esta pieza y vamos a hacer un pespunte a un 16 y luego de ese pespunte vamos a hacer una costura paralela al ancho del prensatelas.
Ahora necesitamos la otra pieza del bolsillo que va con la vista y vamos a unir los bolsillos. Ahora nos vamos a la parte del posterior. Antes de coser, ten muy en cuenta cómo van tus moldes. Por ejemplo, acá yo indico que el asterisco va unido con el asterisco, porque si de pronto no hago bien estas marcas y no pongo cuál es el costado y cuál es el tiro, me puedo equivocar muy fácilmente al pegar este. Yo lo puedo colocar primero uno las almillas por tiro o las uno como lo voy a hacer en este caso. Luego de haber unido la almilla con la parte del posterior, vamos a unir por el tiro. Derecho con derecho de tela. La pestañita que tenemos acá en la almilla la vamos a bajar. Esta costura la vamos a llevar al lado izquierdo del pantalón. La del tiro y la costura que está en la almilla la vamos a tirar hacia abajo y vamos a coser a un 16 y luego al ancho del prensatelas
Ahora vamos a coser los bolsillos a la parte posterior. Deben tomar las medidas para que todo quede completamente simétrico. Vamos a unir el derecho de la tela del delantero con derecho de la tela del posterior. Unimos primero por las entrepiernas. Debes tener muy en cuenta los piquetes. También puedes hacer una costura como la que hemos hecho anteriormente. Cosemos a un 16 y luego al ancho del prensatelas para que nos quede la misma costura que hemos venido trabajando. Y si no, pues simplemente coses entre piernas y luego coses los costados. Ahora continuamos con la pretina. La pretina tiene que estar entretelada en una de las partes, no tiene que estar toda completa, debe estar por la mitad. Ahora vamos a planchar para que nos quede la misma medida y luego en la parte que tiene la entretela vamos a doblar 1 centímetro y cosemos los extremos. La pretina la unimos al pantalón cosiendo a 1 centímetro.
Luego de este centímetro, cuando volteemos la pieza, lo vamos a coser a un 16. Continuamos con los pasadores. Yo hice una medida de ancho de 5 centímetros y lo vamos a doblar de esta forma. Los pasadores ya listos, vamos a hacer un doblez y lo pegamos tanto en la parte superior como en ya solo nos queda hacer el dobladillo del pantalón.